Discipulado Express. ¿Qué hago si siento que no tengo propósito? ¿Qué haces si no tienes propósito? Yo creo que hay que partir desde el punto de decir, todos tenemos un propósito en el Señor, ¿sí? No hay una chance de decir, yo no tengo propósito, aquel nació sin propósito, este nació sin propósito, porque todos lo tenemos. No sé cómo lo veo. Desde el punto bíblico, tal vez tocaría yo el tema de Gedeón, que de una tribu pequeña, él pues no se creía que Dios lo iba a llamar y lo llama, entonces hasta él pide una confirmación, pero creo que a veces Dios usa pequeñas personas para hacer grandes cosas. Exacto, y yo lo veo desde el punto de vista de Moisés. Moisés viene y le dice al Señor, ¿sabes qué? Usa a alguien más. 5 ocasiones se lo dice el Señor y hasta después el Señor dice, ¿sabes qué? Te doy una respuesta para cada cosa que vos pienses que no puedes hacer, pero el Señor siempre tiene un propósito para tu vida, aun cuando vos sentís que no lo hay. Así que siempre tenés propósito. ¿Se puede perder el propósito? Qué buena pregunta. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que no es que se pierda, ¿sí? Es que muchas veces uno simplemente lo pospone o va rehusándose a que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. En el caso de Sansón es bastante claro y bien específico en los momentos claves en los que Sansón se rehusó a hacer las órdenes de Dios o a seguir los mandamientos que el Señor había estipulado para su vida, y al final de sus días se cumple su propósito, pero de una manera distinta. Entonces el Señor siempre se va a valer para que las situaciones se cumplan, sea como sea. O el caso de Pedro también, porque por ejemplo muchas veces creemos que por algún error que nosotros cometemos, y si lo vemos de este punto de vista, el error de Pedro, por ejemplo, negar a Jesús, simplemente hemos estado en esa posición más de alguna vez y creemos que por el error que cometimos o por el pecado que cometimos, quizás Dios ya se olvidó de nuestro propósito, y no funciona de esa manera. Jesús regresa a Pedro y le da órdenes de lo que él va a hacer en el futuro con él, y yo siento que el propósito que el Señor ya depositó en nosotros, eso no lo vamos a perder. Simplemente hay que estar trabajando en ello. ¿Cómo saber si estoy en el propósito correcto? Está buena la pregunta. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que todos sabemos cuando realmente estamos en el propósito correcto, y lo veíamos hace unos discipulados atrás hablando acerca de los frutos que damos cuando estamos en el propósito de Dios. Y todos damos un fruto, sea negativo, sea positivo. Yo voy a poner como ejemplo a Pablo, porque Pablo en cierto momento de su vida da un fruto negativo, en el momento en el que se da cuenta que está asesinando a los cristianos, está haciendo las cosas mal, pero el Señor se le revela, ¿sí? Entonces cuando el Señor se le revela, empieza a dar un fruto positivo, y hoy en día todos conocemos al apóstol Pablo, ¿no? Es un ejemplo de vida para todo cristiano. Y puede ser el caso de Jonás también. Dios lo manda en el propósito correcto, lo manda a hacer una tarea que es ir a predicar a una ciudad. Él piensa que es lo que va a hacer Dios y no hace la tarea en el propósito correcto. Tiene muchas dificultades, pasa aflicciones, y nos damos cuenta que muchas veces tomamos un camino A o tomamos un camino B y siempre nos va a llevar a un centro. Yo siento que al final, cuando tomamos el propósito de Dios, que es correcto, Dios nos va a respaldar, y es ahí como se ve reflejado en nuestras vidas. Se ha visto reflejado en las vidas también de los personajes bíblicos. ¿Cómo saber si me estanqué en mi llamado? Siendo honestos. La verdad, no hay mejor cosa que ser honesto con uno mismo. Dios ya sabe todos nuestros pensamientos, sabe todo lo que somos, y lo importante y lo magnífico de hablar con Jesús es que Él conoce todo, entonces no nos podemos mentir a nosotros. Sí, ahí te das cuenta la diferencia de una persona que reconoce cuando falla y una persona que se niega a reconocer sus errores, ¿no? Esa persona que se está negando constantemente va a estar siempre en ese estancamiento constante de su vida, de su propósito en el Señor, y ahí es donde ves reflejada la vida de David y la diferencia de la vida de Saúl, ¿no? Exacto. Una persona que reconoció todo el tiempo sus errores, pero consiguió un propósito grande en el Señor, y otro que no consiguió nada en el Señor, o que sí llegó hasta cierto punto, pero en el momento en el que falla no reconoce y se queda estancado hasta el día de su muerte. Por eso te invitamos a ser honesto contigo mismo. Si sentís que estás estancado, no hay mejor cosa que hacer que reconocer tus errores y cambiarlos. Así que no olvides que el discipulado juvenil en tiempos extremos siempre es la solución.
Esto fue Discipulado Express.